Muy bien, a continuación vamos a hablar de los paradigmas de programación. Eh, Paradigmas de programación estamos hablando del estilo en el que estamos programando, ¿no? Hay lenguajes que soportan diferentes estilos de programación. Hay lenguajes que no, que soportan un solo estilo de programación, una sola filosofía, ¿no? Entonces tenemos los estilos, el procedural o imperativo, el orientado a objetos, el lógico y funcional. Nosotros nos vamos a orientar más a la programación orientada a objetos. Entonces tenemos del imperativo, tenemos el procedural, que es por ejemplo Fortran, y tenemos ya después una evolución donde tenemos los lenguajes orientados a objetos, donde tenemos por ejemplo a Java, a Python y PHP que no soportan ambos. Y tenemos aquí también los declarativos. Los declarativos, como su nombre lo dice, ¿no? Declaramos más hechos y utilizamos reglas para interactuar con esos hechos. Por ejemplo, aquí tenemos a Prolog y tenemos a Haskell como los principales o los más conocidos dentro de esos paradigmas. En los lenguajes imperativos, pues como la palabra lo dice, ¿no? Son de comandos, de instrucciones que actualizan la información de las variables. Entonces, dentro de los imperativos, como vemos aquí, tenemos el procedural y tenemos el orientado a objetos. Entonces, dentro del procedural tenemos esto de instrucciones no estructuradas. Por ejemplo, cuando usábamos el Goto, como les decía. Algunos lenguajes todavía lo soportan, por ejemplo, PHP lo soporta. Si ustedes buscan la documentación van a encontrar este dibujo, ¿no? Que hace como una mofa, una especie de mofa del uso del Goto, ¿no? Aquí puso Goto y puso un nombre de una etiqueta y compiló y luego viene un dinosaurio, ¿no? Y lo avienta porque no es recomendable, es una mala práctica. Nos lo permite hacer el PHP, sí, pero no es una buena práctica. De hecho, tengo muchos años trabajando con PHP y nunca me ha tocado ver que alguien utilice el Goto. Sin embargo, ahí lo tenemos como un recurso que se puede utilizar. Ya no lo necesitamos porque ahora tenemos las estructuras de control, tenemos el if, tenemos el switch, tenemos los ciclos, entonces realmente no hay razón por la que eh, necesitemos utilizar el Goto. Entonces así es como se utilizaba el Goto, le decíamos vete a cierta etiqueta, entonces se iba y regresaba a esa etiqueta. Por ejemplo aquí vete a la A y se iba hasta esa instrucción, ¿ok? Bueno, tenemos la programación estructurada. En la programación estructurada es cuando dejamos atrás el Goto y usamos el if para decir, hey, si esto es verdadero, entonces ejecuta esto. O teníamos, por ejemplo, el do while que le decíamos, hey, haz esta instrucción mientras esto siga siendo verdadero. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se va a seguir repitiendo. Entonces, ya no necesitamos realmente el Goto. ¿Ok? Bueno, en la programación procedural, el programa se construía a partir de uno o más procedimientos y teníamos la habilidad de reutilizar el mismo código. Como teníamos esos procedimientos que son como funciones, pues hacíamos referencia al procedimiento y se ejecutaba, ¿no? Ok, aquí nos habla un poquito de la programación declarativa, que es, por ejemplo, Prolog. En es más declarativo que imperativo. En un imperativo nosotros le decimos imprime, por ejemplo, es una instrucción. Y el código de una programación declarativa es más acerca de declaraciones, por ejemplo, decir padre y entre paréntesis poner o padres y entre paréntesis poner Marge, coma, Homero
en el que nuestro primer elemento va a ser madre, nuestro segundo elemento va a ser padre, y coma, y nuestro tercer elemento que sea una lista de hijos, por ejemplo, Bart, Lisa, Maggie. O sea, estamos diciendo, estamos proveyendo de información que después puede ser utilizada por medio de reglas. Por eso es declarativo, porque ponemos más información de manera declarativa, ¿no? Entonces, bueno, en el declarativo no nos vamos a meter en este curso, porque ustedes lo van a ver posteriormente en otras materias, en una materia que se llama programación lógica y funcional, y también en inteligencia artificial. Ok. Bueno, entonces aquí, como les mencionaba, tenemos las dos líneas, ¿no? En el imperativo, nosotros le vamos a decir, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer esto, 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 otro. Y en el declarativo es diferente, ¿no? Más que el qué es el cómo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de declarativo. Por ejemplo, creo que es Haskell, ¿sí? Aquí le estamos diciendo información que va a obtener el producto, es decir, de todos los elementos que tengas en esta lista del 1, punto X. Aquí estamos indicando un rango. Podría ser pues el valor que nos den aquí, ¿no? Y aquí tenemos imperativo, que es la manera en la que vamos a trabajar. Aquí tenemos declarado una función, le estamos diciendo que va a ser del tipo long, le estamos diciendo que se va a llamar factorial, le estamos diciendo que va a recibir un parámetro de tipo long y que el nombre con el que lo va a recibir es número. Y le dice que el factorial va a empezar con 1 y va aquí tener un loop desde la i que vale 1 hasta la i menor que el número que recibió, y se va a ir incrementando para ir multiplicándose cada uno, y ya al final nos va a regresar ese valor que se fue multiplicando, que es el factorial. Por ejemplo, el factorial de 5 va a ser, aquí vamos a obtener el 5, y empezando de 1 va a ser 1 menor o igual a 1, sí, y más. Entonces aquí 1 por 1, y luego 1 por 2, y luego el resultado 2 por 3, 6, y luego el 6 por 4, 24, y luego el 24 por el siguiente número que es 5, 120. Entonces el factorial de 5 va a ser 120 y vamos a tener el resultado correcto, que aquí en Prolog, perdón, ahorita mencioné Haskell, me equivoqué. En Prolog hubiéramos obtenido con este mismo el 120, ¿no? No es que Prolog sea más fácil. Aquí en este ejemplo es un ejemplo orientado a algo que en Prolog lo hubiéramos resuelto de manera más sencilla, pero fue por el ejemplo que elegimos, ¿no? No porque sea más sencillo. Bueno, ejemplos de lenguajes procedural tenemos ensamblador, Fortran, COBOL, C, y no procedural tenemos Lisp, Haskell, Prolog, etc. Programas funcionales, estos tratan la computación como una evaluación de funciones matemáticas y evita el estado y los datos mutables, y hace énfasis en la aplicación de funciones en contraste con el estilo imperativo. ¿Okay? Bueno, dice que utiliza lógica matemática para la programación. Dice que Prolog es un lenguaje de propósito lógico y es muy asociado con la inteligencia artificial. Y dice que está basado en hechos y reglas. Bueno, ahora sí, vamos al que nos importa más, porque este es el que vamos a estar haciendo énfasis, y en este es en el que vamos a estar trabajando una vez que empecemos con el lenguaje, que en este caso va a ser Java. Dice que este programa utiliza objetos, estructuras de datos que consisten en campos y en métodos, más que data fields, yo diría atributos, y métodos que juntos interactúan para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Bueno, se lo voy a decir así, de esta manera. Los objetos son como unas super variables bien fregonas, porque aparte de tener información, no solo una información, sino toda la información que necesitemos, todos los atributos. Por ejemplo,
tengo mi clase humano y mi clase humano tiene edad, tiene nombre, tiene color de ojos, tiene color de cabello, tiene una serie de atributos. Esos serían como si fueran variables. Entonces, en lugar de una variable, yo tengo varias variables, todas las variables que necesite para describir los atributos. Pero además de eso, voy a poder tener métodos que son de acciones que pueden hacer ese objeto. Entonces, cuando lo veamos más adelante, lo van a entender más que en esta explicación, pero básicamente es una evolución en cómo veníamos manejando la programación, ¿no? Antes de la programación orientada a objetos. Dice, en este paradigma, realmente, en este paradigma nos enfocamos en objetos de la vida real mientras programemos cualquier solución. Dice, nosotros escribimos comportamientos de nuestros objetos programados. Esos comportamientos los llamamos métodos. ¿Okay? Una de las principales ventajas dice que podemos crear módulos que no necesitan ser cambiados cuando un nuevo objeto es agregado. Un programador puede simplemente crear un nuevo objeto que hereda muchas de las características de los objetos existentes. ¿Ok? Sí, por ejemplo, si yo necesito dos elementos empleado, por ejemplo, tenemos un empleado, yo puedo definir la clase que vendría siendo algo así como nuestra receta o como nuestro plano, si hacemos la analogía con un arquitecto, nuestro plano de la casa, o si hacemos la analogía con un chef, en nuestro contenedor donde vamos a hornear nuestras galletas o nuestro pastel, etc. Entonces, nosotros tenemos ese molde que es nuestra clase, que tiene ciertos atributos, y cuando yo creo un objeto va a tener esos atributos, pero ya con sus propios valores. Y si yo creo otro objeto va a tener los mismos atributos, pero con sus propios valores. Y además va a poder ejecutar ciertos métodos o instrucciones que van a modificar esos atributos. ¿Okay? Bueno, ya nos queda poquito para terminar la unidad 1. El siguiente punto, todavía hablando a nivel de conceptos, son los editores de texto. Aquí vemos algunos: Atom, Brackets, Coda, Eclipse, NetBeans por acá, Sublime Text, PHP Storm, etcétera, ¿no? Entonces son algunos editores que utilizamos para programar. Ustedes pueden utilizar desde lo más básico, Notepad++, hasta editores más complejos. Yo les recomiendo que utilicen editores profesionales. Les va a ayudar muchísimo a detectar errores, a corregirlos, a ir mejorando su forma de programar, ¿no? ¿Cuáles recomiendo? ¿Cuáles no recomiendo? En general, yo recomiendo cualquier programa que te autocomplete o te corrige. Por ejemplo, NetBeans. NetBeans es un muy buen editor. ¿Cuáles no te recomiendo? No te recomiendo los que te generan bloques de código. No es lo mismo autocompletar que generar. Porque cuando te generan, ni siquiera vas a entender, pero como te va a dar el resultado, tú vas a quedarte muy conforme y probablemente ni entendiste qué fue lo que pasó. Entonces, si te genera bloques de código, mejor no lo uses. Pero si te sugiere, si te autocompleta, sí, no hay ningún problema con esos editores. Ok, los editores de texto, bla, bla, bla. A mí me gusta mucho Visual Studio Code. Es gratuito, lo pueden descargar y ya ustedes le ponen los plugins o las extensiones más bien para los lenguajes que estén utilizando. Si están programando con Python, pues bajan los de Python. Si están programando PHP, bajan los de PHP. Si van a trabajar con Java, pues yo les recomiendo NetBeans y Eclipse. En lo personal utilizo NetBeans. Si van a trabajar con PHP, pueden utilizar NetBeans, pero para PHP o PHP Storm. A mí me gusta mucho este
editor es el que utilizo para PHP. Bueno, esta es una gráfica acerca del uso de los editores. Esto fue como del 2016 más o menos. Y de los más utilizados estaba aquí Sublime Text. Aquí también Notepad++ está muy utilizado. Notepad++ es muy popular porque es muy ligero y es multipropósito, ¿no? Aquí este amarillo es PHP Storm. Y este verdecito, no sé si sea Eclipse, creo que sí, es Eclipse. Y este es NetBeans. Me gusta mucho NetBeans también. Y este es Vim. Vim es de terminal, es un poquito complejo. Yo se lo recomiendo cuando ya estén más avanzados en estos conocimientos. Bueno, ya habíamos hablado, pero es el punto 1.8. Ya habíamos hablado de compiladores e intérpretes. Bueno, dice que un intérprete traduce el programa una sentencia a la vez, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una instrucción, ustedes van a ver la instrucción ahí, la van a poder leer. Por ejemplo, print hola mundo. Entonces la va a leer y la va a tratar de, o eco hello mundo, y lo va a tratar de ejecutar, ¿no? Mientras que en el compilador lee todo el programa, lo traduce y crea código máquina, ¿ok? Entonces, en un intérprete podemos ver el código. En un compilador, pues va a compilar el código y nos va a producir un ejecutable del que ya no vamos a poder ver el código. Un intérprete, dice aquí, va a ser un poquito más lento, porque va a ir leyendo el código y lo va ejecutando. Y aquí en un compilador, pues ya lo leyó todo el código y ya lo compiló, entonces ya se va a dedicar exclusivamente a ejecutar instrucciones, ya no a interpretar. Aquí en el código interpretado pues no genera un objeto intermedio, mientras que en el compilador pues sí nos genera otro archivo, archivo, porque al final de cuentas un ejecutable también es un archivo, es un programa, ¿no? Bueno, dice, y continúa esa traducción hasta desde el primero hasta el último, o hasta que se tiene porque hubo un error o porque algún problema lo detuvo, ¿no? Dice, el compilado pues genera errores después de que escanea el programa completo. En los ejemplos de interpretados pues tenemos PHP, Python, Ruby. Y en los compilados pues tenemos C, C++, ellos utilizan compiladores. Compilado, por ejemplo, tenemos esta calculadora, la calculadora de Windows, que si nosotros tratamos de abrir el código en un lector de texto, en un programa de texto plano, como el Notepad, pues ni vamos a entender lo que vamos a ver, porque no se trata de texto, ¿no? En cambio, en uno interpretado, si nosotros abrimos el código, sí vamos a poder leer el código en el lenguaje original que fue escrito. Bueno, los ejecutables, como les decía, que es lo que produce el código compilado, pues vamos a tener estos .exe, que son nuestros programitas con el que abrimos el Photoshop, la calculadora, etc. Las instrucciones pues son hechas en código máquina a nivel físico del CPU. Entonces el código no es interpretado en este caso, ¿no? Es código ejecutable. En el otro lado, en el código interpretado, tenemos, por ejemplo, también cuando nosotros hacemos código para Linux y creamos un SH, ¿no? Ahí nosotros, si lo abrimos, vamos a poder también ver el código fuente. Bueno, creo que command line ya es el último concepto del que tenemos que hablar. El command line interface es una interfase por la que nosotros podamos darle instrucciones por medio de líneas de comando. Por ejemplo, aquí los voy a abrir uno de ellos.
donde sea, aquí lo voy a abrir. Perdón, no estoy en ninguna parte. Aquí sí. Aquí, por ejemplo, esta es una interfaz, una línea de comandos. Ahí, ¿dónde quedó? Aquí está. Aquí yo puedo listar los archivos que tengo aquí. Yo puedo cambiarme de directorio. Por ejemplo, o puedo copiar un archivo, puedo hacer varias cosas por medio de instrucciones, ¿no? También tenemos la línea de comandos de esta antes llamada MS2, no sé si todavía tiene el mismo nombre, que también por medio de instrucciones de texto puedo ejecutar ciertos comandos, ¿no? Dice, acepta comandos de texto como entradas y los convierte en comandos apropiados para el sistema operativo, para las funciones del sistema operativo. Las computadoras pues están más a favor, las de escritorio, de estos ambientes gráficos sencillos de utilizar, pero vamos a utilizar las líneas de comando en ciertos casos, por ejemplo cuando nos conectemos a servidores en las que el uso de recursos gráficos pues es más demandante. Entonces por medio de instrucciones vamos a poder ejecutar muchas cosas para trabajo con servidores, ¿no? Por ejemplo, levantar un servicio, copiar un archivo, borrar una carpeta. Hacer esto en un servidor remoto va a ser más común hacerlo por medio de línea de comandos. Bueno, hasta aquí quedan cubiertos todos los conceptos de los cuales vamos a hablar de manera general. Yo entiendo, si no entienden todavía algunas de las cosas, sobre todo en programación y en los diagramas de flujo y en el pseudocódigo, porque todavía no nos vamos a detalle en esos puntos, pero aquí queda la fotografía general que espero les sirva como repaso. Muchas gracias.